El Señor liberó a su pueblo y lo llenó de esperanza, y a sus enemigos los sumergió en el mar. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Pues hermanos, vamos a disponernos a celebrar esta Santa Misa en este viernes de la primera semana de Pascua. Vamos a pedir por todos ustedes, por sus necesidades, por nuestros hermanos enfermos de COVID, y seguimos pidiendo al Señor por el fin de esta pandemia. Con humildad pongámonos ante la presencia de nuestro Padre Celestial, reconozcamos nuestras faltas y pidamos su perdón y su misericordia. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a contestar: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya.
Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El Evangelio de San Juan nos narra la tercera aparición de Jesús a sus discípulos, 7 de ellos, después de resucitar. En el mar de Tiberíades es el lugar donde estas cosas suceden, según nos dice este relato del Evangelio. Y bueno, entre los 7 discípulos que aparecen en este relato, pues se destaca la figura de Simón Pedro. Este discípulo que todavía con el corazón lleno de dolor por la muerte de Jesús y también por la incertidumbre de la resurrección, pues trata de volver a su vida normal. Vuelve a ser lo que antes era, pescador. Y también sus compañeros tratan de volver a la vida que llevaban antes,
a sus actividades que realizaban antes de empezar a seguir a Jesús. Regresan otra vez al mar de Tiberíades o mar de Galilea, ahí donde fueron llamados por Jesús, y vuelven a ir a pescar. Y se repite pues aquello que cuando fueron llamados había sucedido. Pasaron la noche pescando, no pescaron nada. Y es necesario que venga Jesús a decirles, echen la red y van a encontrar peces. Cuando Jesús se aparece en la orilla, hermanos y hermanas, Pedro no lo reconoce. Es necesario que tenga que echar las redes otra vez, como antes lo había hecho, como cuando tuvo su primer encuentro con Jesús. Y una vez que lo reconoce, cuando el discípulo amado, se supone que era el mismo Juan que escribe este evangelio, le dice, es el Señor, entonces Pedro se lanza al agua y va al encuentro de Jesús. Dice que después llegaron los otros discípulos también arrastrando las redes y cuando llegaron vieron brasas encendidas, pescado, pan. Y Jesús mismo les prepara esa comida. Y reconocen que este hombre que ahora les está sirviendo el almuerzo era el mismo que antes se había puesto también a servirles lavándoles los pies en la última cena. Era el mismo que les dijo que ellos, los discípulos, los apóstoles, los seguidores de Jesús, y todos nosotros, que también somos discípulos, apóstoles y seguidores de Jesús, tendríamos que ser reconocidos como discípulos suyos por la actitud de servir con amor a los demás. Y Jesús mismo vuelve a dar ejemplo. Lo había hecho antes de morir en la cruz, ahora después de resucitado, vuelve a ponerse a servirles. Ya está preparado el pescado, ya tiene preparado el pan y se los da para que coman y les dicen, también traigan de los pescados que acaban de pescar. Jesús hace comensales nuevamente a sus discípulos. ¿Qué quiere decir esta palabra de comensales? Comensales son aquellos que se reúnen en una misma mesa, que comparten los mismos alimentos, que lo ponen en común y que todos pueden tomar y comer cuanto quieran de esa mesa. Jesús los hace ser comensales. Y después de aquella amarga decepción y el abandono que Jesús sufre en la cruz, donde sus discípulos lo rechazan, lo niega Pedro, ahora Jesús los vuelve a reunir. Y así como antes, en la última cena, habían comulgado de aquel mismo pan y de aquel mismo vino, ahora los pone a comulgar en esta misma mesa con el pan y el pescado. Y es ahí, cuando ellos están reunidos, cuando reconocen a Jesús. Dice, nadie se atrevía a preguntarle quién eres. Ya sabían que era el Señor. Cuando estaban ahí almorzando todos juntos, alrededor de aquella fogata, alrededor de aquellas brasas que Jesús había preparado para ellos. ¿Por qué? Porque ahora ellos reconocen y esta comida de unidad les hace reconocer aquella misma cena que habían tenido antes con Jesús, antes de su pasión. Y es que, hermanos, donde existe comunión fraterna, donde estamos unidos como hermanos, donde hay comunidad, donde se comparte el pan, donde se pone al servicio de los demás lo que se tiene, allí está Jesús vivo y presente. Estuvo en medio de sus discípulos, también lo está en medio de nosotros cuando tenemos esa misma actitud. Por eso, hermanos, cuando creemos en Él viene y cena con nosotros y almuerza con nosotros, entra en nuestra vida, entra en y nosotros también entramos en la suya y repetimos aquello que ayer les invitaba, quédate con nosotros, Señor, como decían los discípulos de Emaús. Y entonces, cuando Jesús entra en nuestra vida, cuando nosotros entramos también en la vida de Jesús, cuando nos hacemos hermanos, cuando compartimos lo que tenemos, entonces el trabajo se vuelve fecundo. Sus frutos se vuelven abundantes, como fue esta pesca de los discípulos, que después de toda una noche sin haber pescado nada, ahora dice,
arrastran a la orilla una red repleta de pescados grandes, 153 pescados grandes. Entonces, cuando nos unimos a Jesús, cuando nos unimos entre nosotros, sucede ese milagro que solamente la fraternidad y el amor puede lograr. Hay comida para todos. Y Jesús se queda como alimento para nosotros también. Ese alimento que se comparte en comunidad aquí en el altar. Ese alimento que nos fortalece y que nos da la vida. Agradezcamos a Jesús resucitado que se haya quedado como alimento para nosotros, que haya querido enseñarnos a formar comunidad de amor, de servicio y de compartir los bienes. Y que sobre todo aprendamos a hacerlo. Pueden sentarse. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de Cristo. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de Cristo. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Sigan haciendo oración, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, realiza bondadoso en nosotros este intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los efectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joseph y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Jesucristo, tu Hijo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe y confianza, oremos a nuestro Padre del cielo como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Padre bueno, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Antífona de la comunión. Dijo Jesús a sus discípulos: vengan a comer. Y tomó un pan y lo repartió entre ellos. Aleluya. Les invito, hermanos y hermanas, a que ofrezcan la comunión espiritual a Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, con él que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición amorosa de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan una muy buena tarde.